El robo es un delito que consiste en apropiarse de los bienes o derechos de alguien por medio de la fuerza o por intimidación. El robo, según el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, dice: la persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconsciencia o indefensión, o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152, se sancionará con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en 1/3. Si a consecuencias del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de 22 a 26 años. La o el servidor policial o militar que robe material bélico como armas, municiones, explosivos o equipo de uso policial o militar será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Datos del Ministerio de Gobierno muestran que en enero y febrero del 2020 se receptaron 634 denuncias por robo a personas en la capital, 53 casos más que en noviembre y diciembre del año anterior. Según fuentes policiales, el 72% de los robos se perpetran con armas de fuego o cuchillos. Por ejemplo, de los 1.312 robos a domicilio que se han registrado en el país desde enero al 20 de diciembre del 2019, en 671 casos se utilizaron armas. Estos hechos ocurren principalmente los días viernes, entre las 2 y 4 de la tarde, pero también es frecuente que se perpetren entre las 9 y 11 de la noche. Agentes que rastrean a estas redes delictivas saben que en esas fechas se producen con más frecuencia 6 tipos de delitos: los robos a celulares, casas y autos, robos con escopolamina a personas, asaltos en los exteriores de entidades bancarias, asaltos en locales comerciales y atracos en concentraciones masivas. Se considera hurto al apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, sin fuerza en las cosas ni violencia o intimidación en las personas. El hurto, cuando no supera el 50% del salario básico unificado, está tipificado como una contravención en el nuevo Código Orgánico Integral Penal y tiene una pena de 15 a 30 días de prisión. En el Código Orgánico Integral Penal se encuentra tipificado en el artículo 196, 197 y 198, los cuales indican: Artículo 196. Hurto. La persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá el máximo de la pena prevista aumentada en 1/3. Para la determinación de la pena se considerará el valor de la cosa al momento del apoderamiento. Artículo 197. Hurto de bienes de uso policial o militar. La o el servidor policial o militar que hurte material bélico como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el caso de hurto de medicinas, vestuario, víveres u otras especies que afecten el desenvolvimiento de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 198. Hurto de lo requisado. La o el servidor policial o militar que, al haber practicado requisiciones, se apropie de los bienes requisados, será sancionada con el máximo de la pena prevista para este delito. La diferencia sustancial es que en el robo se utiliza la violencia o la intimidación de las personas, o bien se ejerce la fuerza en las cosas para acceder a ese bien. En el hurto no. En enero y febrero de 2020, los casos subieron un 29.41% en comparación a los 2 primeros meses del 2019. Sin embargo, la crisis sanitaria por el COVID-19 y el aislamiento ordenado por el gobierno central frenaron las estadísticas en seco.
Incluso, la policía registra ya varios días sin muertes violentas en el país. Es un hecho inédito. Otros indicadores que manejan el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional muestran que el comportamiento de los robos, que han descendido durante la emergencia en el periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 10 de abril, comparados con el mismo lapso de 2019. En el caso de robo a personas, el decrecimiento es del 86.47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86.25%. El jefe de planificación del Comando General de la Policía dice que estos datos se explican por sí solos, debido a que las personas están saliendo mucho menos de sus casas y siguen en confinamiento. Debemos tener en cuenta que el robo y hurto han proliferado a gran escala entre la sociedad. En los sectores menos privilegiados se da por la falta de oportunidades y la escasez de trabajo. En otros sectores sociales existen personas vinculadas a pandillas juveniles cuyos líderes obligan a sus miembros a delinquir con el único fin de ganar respeto en el mundo del AMPA y, por supuesto, beneficiarse de lo sustraído. Por otro lado, las personas adictas que están en todas las clases sociales recurren a estas prácticas por la falta de dinero para conseguir sustancias que satisfagan su adicción. Finalmente, tenemos las altas esferas, que no son otra cosa que la clase política de nuestro país y que últimamente son noticia de primera plana debido a los casos de corrupción y delincuencia organizada que no son otra cosa que robos a gran escala cometidos por los gobernantes de turno. Delitos que son menos juzgados en nuestro país porque son cometidos por ladrones de cuello blanco.